Muy buenos días. Ya hoy tenemos el día 250 de nuestro podcast La Biblia en un año. El tema de hoy es ¿cómo amar a tu Señor? ¿Qué le sucedía a aquella gente? ¿Eran raros? ¿Era una secta? ¿Qué era aquella extraña expresión que ellos parecían usar? Por supuesto, yo sabía que Dios o incluso Jesús podían ser llamados Señor, pero nunca antes había oído con tanta frecuencia que un grupo de personas se refiriera a Dios como el Señor. En los años transcurridos desde entonces con el estudio de la Biblia he comenzado a comprender el por qué aquellos cristianos a quienes conocí por primera vez en la universidad usaban esta expresión tan a menudo. Amaban a su Señor, ahora Él es mi Señor. Yo también amo a el Señor. El Señor es la forma más común de referirse a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se escribe en mayúscula, esta palabra traduce el nombre judío para Dios bajo la alianza Yehua. Por respeto a Dios, los judíos no usan la palabra que lo nombra Dios. Históricamente, a menudo hemos pronunciado la palabra como Jehová, cuando en realidad esta suena más a Yehua. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego alrededor del 250 a.C., el nombre Yehua fue traducido como Kurios, el Señor. Esta traducción se refleja después en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos da una comprensión más trinitaria del Señor. Hace la notable afirmación de que Jesús es el Señor. En realidad, si alguien puede decir Jesús es el Señor, se convierte en la prueba de la autenticidad cristiana. Se puede apreciar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. También hace la afirmación de que el Espíritu Santo es el Señor. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se puede apreciar en 2 Corintios 3:17. Dios el Padre es Señor. Dios el Hijo es Señor. Dios es el Espíritu Santo, es Señor. Pero hay un solo Señor, un solo Dios. Efesios 4, 5, 6 lo explica. El único Dios trinitario es el Señor. El entendimiento del Nuevo Testamento de el Señor nos ayuda a interpretar el uso del Antiguo Testamento de el Señor. El Antiguo Testamento enriquece nuestra comprensión de lo que el Nuevo Testamento significa. Cuando habla de el Señor, ¿cómo puedes amar a tu Señor? Acompáñame a leer Salmos 105. Versículos del 37 al 45, te lo voy a estar leyendo en la NBI. Sacó a los israelitas cargados de plata y oro, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo a los israelitas lo dominaban. Él los cubrió con una nube y con fuego los alumbró de noche. Pidió al pueblo comida y les envió codornices. Los sació con pan del cielo. Abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Se acordó Dios de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo y a sus escogidos en medio de gran alegría y de gritos jubilosos. Les entregó la tierra que poseían las naciones. Heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos, para que ellos observaran sus estatutos y pusieran en práctica sus leyes. Aleluya. Punto 1. Alaba a tu Señor en adoración. Con alabado sea el Señor, en el versículo 45, en la parte B, se puede apreciar, se resume todo este salmo. El salmista adora a Dios por lo que Él es y todo lo que ha hecho por su pueblo. Rescate, en el versículo 37. Protección, en el versículo 39, la parte A. Guía, en el versículo 39, la parte B. Oración contestada, en el versículo 40, la parte A. Satisfacción, en el versículo 40, la parte B. Fidelidad, en el versículo 42. Gran alegría, en el versículo 43. Y esperanza, en el versículo 44, se pudieron leer.
Escribe, heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos. En el versículo 44 se puede observar. Por supuesto, esto se refería originalmente al Éxodo. Sin embargo, con mucha frecuencia es cierto también en nuestras propias vidas que somos herederos o tomamos posesión de lo que otros han trabajado. A menudo pienso en ello con relación a Alfa. Muchas personas trabajaron duro y de forma extraordinaria durante muchísimos años para sentar las bases de Alfa. Charles Marchand, John Irving, John Collins, Sandy Miller y Nicky Lee, por nombrar solo algunos, y aquellos de nosotros nos dedicamos a ellos, ahora somos herederos de aquello en lo que otros se han esforzado. ¿Hay personas así en tu vida? ¿Existen padres, amigos, pastores u otros por quienes puedas agradecer a Dios hoy por aquello que has heredado y por lo que ellos trabajaron con gran esfuerzo? Vemos cómo se cumple este versículo en Jesús. Has sido heredero de todo lo que Jesús logró para ti a través de la cruz y la resurrección. Él hizo el trabajo y nosotros somos los herederos. Acompáñame a orar. Yo te alabo, Señor Jesucristo, porque me has dado perdón, paz, gozo, propósito, satisfacción, plenitud, esperanza, comunidad, libertad, amor, poder, guía y luz. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a estar leyendo 2 de Corintios, capítulos del 8 al 9. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ellos enviamos a nuestros hermanos, quien nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Por tanto, den estos hombres una prueba de su amor y muéstrenle por qué nos sentimos orgullosos de ustedes para testimonio ante las iglesias. 2 Corintios capítulo 9, versículo 1. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los creyentes, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios. Le dije que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como un acto de generosidad y no como una imposición nuestra. Aleluya. Punto 2. Honra a tu Señor al dar. El dinero importa. Puede ser una maldición o una bendición y puede dar honra al Señor o deshonra. El deseo de Pablo es honrar al Señor. Se puede apreciar en el capítulo 8, versículo 19. Aquí el Señor parece referirse a Jesucristo. Versículo 23. Él quiere hacer lo que es correcto a los ojos del Señor. Se
puede apreciar en el versículo 21. En la administración de la ofrenda, en el versículo 19 se pudo ver, está determinado primero a honrar al Señor mismo, tomando todas las precauciones contra el escándalo. Se puede apreciar en los versículos 19 al 20 en la versión El Mensaje. Esto incluye cualquier posibilidad de que alguien sospeche que usó el dinero para sí mismo. Se puede apreciar en los versículos del 20 al 21. En segundo lugar, se esfuerza por hacer lo que es correcto no solo a los ojos del Señor, sino también que todos los demás vean que somos honorables. Se puede apreciar en el versículo 21 en la versión NTV. Una manera en la que podemos hacer esto es asegurar que aquellos que manejan dinero en la iglesia son como Tito, a quien Pablo describe como sólido como una roca. Versículo 17 en la versión El Mensaje. Esta es una buena prueba para aquellos encargados de manejar dinero en la iglesia. ¿Son sólidos como una roca? Otra forma en que podemos honrar al Señor con nuestro dinero es a través de la generosidad. Dios ha sido tan generoso con nosotros. Pablo espera que los corintios sean generosos. Habla de esa generosidad colecta que ustedes habían prometido, una ofrenda generosa y no como una tacañería. Se puede apreciar en el capítulo 9, versículo 5. El entusiasmo de un grupo de cristianos se extendió a cientos de kilómetros de distancia, aún en una época sin formas de comunicación modernas. San Pablo escribe: el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Se puede apreciar en el versículo 2. Cuando mayor es el impacto que puede tener ahora con la comunicación global, qué enorme potencial hay para que cualquier iglesia pueda honrar al Señor. Amén. Oremos. Señor, oro para que mi generosidad refleje tu extraordinaria generosidad hacia mí, que dé honra a tu nombre. Amén. Acompáñame a leer Isaías capítulos del 10 al 13. Isaías 10, versículo 20. En aquel día ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Y un remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia, porque el Señor de los ejércitos ejecutará la destrucción decretada contra todo el país. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos: pueblo mío que vives en Sión, no tengas temor de Asiria, aunque te golpee con el bastón y contra ti levante una vara como lo hizo Egipto. Dentro de muy poco tiempo mi indignación contra ti llegará a su fin y mi ira destruirá a tus enemigos. Con un látigo los azotaré, el Señor de los ejércitos, como cuando abatió a Madián en la roca de Oreb. Levantará sobre el mar su vara, como lo hizo en Egipto. En aquel día esa carga se te quitará de los hombros y a causa de las gorduras se romperá el yugo que llevas en el cuello. Llega el enemigo hasta Yat, pasa por Migrón y deja en Micmas su equipaje. Cruza el paso y dice: acamparemos en Gebat. Rama se pone a temblar y huye Gibea, ciudad de Saúl. Clama a gritos, hija de Galín, escúchalais, pobre Anatot. Se ha puesto en fuga Macmena. Los habitantes de Gebim buscan refugio. Hoy mismo se detendrá en Nob, agitará su puño contra el monte de la ciudad de Sión, el monte de Jerusalén. Miren, el Señor de los ejércitos desgaja las ramas con fuerza increíble. Los árboles más altos son talados, los más elevados son abatidos. Derriba con un hacha la espesura del bosque y el esplendor del Líbano se viene abajo. Isaías capítulo 11, versículo 1. El retoño de Isaías. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un renuevo nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oigan decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. Juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja con el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren las mares. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria y en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar, Hamat y en las islas de Mediterráneo. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y de los 4 puntos cardinales. Juntará al pueblo y esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste, contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab, y se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente, lo dividirá en 7 arroyos, para que lo puedan cruzar en sandalias, para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado en Asiria. Habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Isaías capítulo 12. Canciones de alabanza. Versículo 1. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día dirán: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, pues en grande en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Isaías capítulo 13. Profecía contra Babilonia. Versículo 1. Profecía contra Babilonia que recibió Isaías, hijo de Amós. Sobre un monte alto agiten la bandera. Llámenlos a gritos, háganles señales con la mano, para que entren por las puertas de los nobles. Ya he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis guerreros, a los que se alegran de mi triunfo, para que ejecuten mi ira. Escuchen, se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reino, de naciones que se han reunido. El Señor de los ejércitos pasa revista a un ejército para la batalla. Viene de tierra lejana, de los confines de los cielos, viene el Señor con las armas de su ira para destruir toda la tierra. Giman que el día del Señor está cerca, llega de parte de Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo, quedan todos aterrados, dolores y angustia las atrapan, se retuercen de dolor como si estuvieran de parto.
espantados, se miran unos a otros, tienen el rostro encendido. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Dejará la tierra devastada y exterminará en ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Como gacela acosada, como rebaño sin pasto, cada uno se volverá a su propio pueblo, cada cual huirá a su propia tierra. A que atrapen lo traspasarán, al que caiga preso morirá a filo de espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Miren, yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro. Con sus arcos traspasarán a los jóvenes. No se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los babilonios, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios la destruyó. Nunca más volverá a ser habitada ni poblada en los tiempos venideros. No volverá a acampar allí el beduino, ni hará el pastor descansar a su rebaño. Allí descansarán las fieras del desierto, sus casas se llenarán de chacales, allí habitarán las avestruces y brincarán las cabras salvajes. En sus fortalezas aullarán las hienas y en sus lujosos palacios los chacales. Su hora está por llegar y no se prolongarán sus días. Aleluya. Punto 3. Conoce a tu Señor en una relación. La asombrosa verdad es que gracias a Jesús, tú y yo podemos conocer al Señor Todopoderoso. Todos podemos conocer a el Señor. Dios llama a su pueblo a una relación con Él. La expresión Señor aparece 24 veces solo en este pasaje. El profeta Isaías prevé un tiempo en que rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Se puede apreciar en el capítulo 11, versículo 9, la parte B. El tipo de relación a la cual Dios te llama es una relación basada en la fe. El profeta Isaías anhela un tiempo en el cual para el pueblo su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel, capítulo 10, versículo 20. Continúa clamando que en ese día dirán: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación, con alegría sacarán ustedes agua de la fuente de la salvación. Se puede apreciar en el capítulo 12, versículos del 2 al 3. Aquí en el núcleo del Antiguo Testamento vemos que la fe, confiaré y la salvación están fuertemente unidas. El Nuevo Testamento deja muy claro que eres salvo por tu fe en el Señor Jesús. Amén. Una relación basada en el respeto. Isaías hablaba del temor del Señor. Isaías llama al pueblo de Dios a temer a Dios, pero dice: no tengas temor de Asiria. En el capítulo 10, versículo 24. Si realmente temes a Dios en el sentido bíblico del santo respeto, no necesitas temerle a nada ni a nadie más. Una relación producida por el Espíritu Santo. Conoce al Señor implica observar y escuchar al Espíritu Santo, permitiéndole guiarte en tu corazón. Isaías escribe: el Espíritu del Señor reposa sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se puede apreciar en el capítulo 11, versículo 2. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida, te trae a una relación de conocimiento del Señor personalmente, solo después de experimentar al Espíritu Santo. Fue cuando la expresión el Señor
en lugar de sonar rara, se convirtió en una de las expresiones más preciosas del mundo. Las palabras de Isaías se cumplieron en Jesús. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Se puede apreciar en el capítulo 11, versículos del 1 al 2, la parte A, y ver capítulo 53, versículo 2. Isaías continúa hablando acerca de cómo Dios será el juez perfecto. Se puede apreciar en el capítulo 11, versículos 3, la parte B, y versículo 5. Su reinado de justicia y paz revertirá los resultados de la caída. Ve Romanos 8, 19 al 22. El lobo vivirá con el cordero. Isaías 11:6. Esta promesa sobrecarga nuestra imaginación en un mundo lleno de conflictos. Un día no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. Ni animal ni humano dañará o matará. Se puede apreciar en el versículo 9. Dios tiene una visión global. Rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas, la cual deberíamos tener también nosotros. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, afirmó: estoy trabajando en un plan que cuando esté fraguado traerá bendición a todo el mundo. Jesús ha hecho posible que conozcas a Dios. Te es dado el mismo Espíritu del Señor que está sobre Jesús. Te dará sabiduría y entendimiento, consejo y poder para que tu vida pueda tener un impacto enorme. Acompáñame a orar. Señor, lléname de tu Espíritu para que busque la justicia en favor de los pobres y necesitados. Ayúdame a ser un pacificador y a hacer mi parte en la difusión del conocimiento del Señor hasta que la tierra repose como rebosa el mar con las aguas. Amén. La pastora Pipa añade en 2 Corintios 8 del 19 al 21, es interesante lo serio que Pablo se toma la administración del dinero. Parece que hay algo muy sagrado en llevar y administrar la ofrenda. Parecen ser muy conscientes de que el dinero puede causar enormes problemas, corrupción, engaño o malentendidos. Muchos líderes de iglesias e iglesias enteras han tenido problemas con esto. Pablo y Tito estaban procurando no solo hacer lo correcto ante Dios, sino también que se vieran que hacían lo correcto y así no desacreditar a la iglesia. Sé que necesito sabiduría constante y un corazón puro en todo lo relacionado con el dinero. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbe de la iglesia HTV en Londres, y esta es la que da su voz, esta servidora Ingrid Flores. Que el Señor les guarde y les bendiga.